Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo encuentro del Cuarto Congreso de Educación de Almirante Brown, Reflexiones Pedagógicas Necesarias, Hacer Escuela. Yo soy Mónica Vázquez, inspectora de nivel inicial, y en esta oportunidad vamos a compartir un espacio bajo el título Relaciones espaciales y geometría, propuestas para su enseñanza en el nivel inicial, a cargo de Alicia Mirta Giarrizo. Alicia es profesora de Matemática y Cosmografía, egresada del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y licenciada en Educación con orientación en Enseñanza de la Matemática, egresada de la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesora en varias instituciones educativas de enseñanza media, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en los profesorados de Educación Inicial, de Educación Primaria y de Educación Secundaria en el área de Matemática. Es asesora de alumnos para la realización y presentación de trabajos de investigación en todas las instancias de la Feria de Ciencia y Tecnología, autora y coautora de textos y artículos sobre temas relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de la matemática de los diferentes niveles educativos, integrante de equipos de investigación en didáctica de la matemática y de comisiones evaluadoras en concursos de oposición y en eventos de extensión cultural. Disertante en jornadas, talleres y congresos, directora de tesina de la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática en la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, asesora de instituciones educativas y capacitadora del equipo técnico regional de la provincia de Buenos Aires y del Programa Nacional de Formación Permanente. Bienvenida, Alicia. Hola, buen día. Gracias, Hola. Mónica. Hola, Alicia. Bueno, quisiera agradecer a todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales. Como bien hablaste de la capacitación, si bien en este momento yo me jubilé, pero esas son mis últimas actividades. Y como dice una amiga mía, uno se jubila, pero no deja de ser profesora y capacitadora. Y mi gran devoción por todos los especialistas que hay en didáctica de la matemática en este país, que me formaron, con los que compartí, y con mis queridos colegas capacitadores que saben de cuántos años estuvimos trabajando juntos. No quiero dejar de olvidar a los estudiantes de los profesorados que siguen peleando por ser docentes, a las docentes que se capacitaron y que siguen inquietas por aprender. Y más allá del honor de estar, es interesante que aparezca el nivel inicial en un congreso, que dentro de ese nivel inicial también aparezca la matemática, y nada menos que con relaciones espaciales y geometría. Ustedes van a estar escuchándome, pero va a estar acompañado un PowerPoint, porque precisamente se trabaja con muchos recursos y entonces las imágenes me van a ayudar para que este recorrido sea dinámico y para que después al final, si tienen alguna pregunta, lo podamos aclarar. Lo importante, como todos han dicho hasta ahora, es sostener los vínculos. Y si bien hablamos mucho de los vínculos entre el docente y los niños, o entre el docente y las familias, yo creo que acá, y por testimonios de docentes con las que estuve intercambiando experiencias, lo importante es ese vínculo entre docentes en una institución. Es decir, el acompañarse para que estas decisiones institucionales tengan una continuidad también y para que sepamos cuáles son los contenidos o los aspectos de los contenidos que pudimos trabajar en este contexto sumamente particular. Lo que vengo yo acá a proponer es que en este tiempo que queda del año, tal vez se entusiasmen con alguna de las propuestas y también abramosle la puerta un poco a la geometría y a las relaciones espaciales. Cuando
comencé a preparar este Power, me hice las siguientes preguntas. A ver las preguntas en la próxima filmina. Esas son preguntas frecuentes. Muchas veces escuchamos, primero se recorre el espacio físico y luego se trabaja en el plano. Y entonces ahí lo que tenemos que pensar es, ¿qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan? Si yo quiero ir a un supermercado en época de presencialidad y quiero que interpreten el plano para que después puedan recorrer el lugar, precisamente primero van a tener el plano y lo que estoy tratando es de que interpreten. Si en cambio voy primero al supermercado y cuando vuelvo al aula quiero que representen ese espacio vivenciado, seguramente primero van a hacer el recorrido físico en el espacio real. Lo que nos tiene que quedar en claro es que la enseñanza de la matemática, fundamentalmente en las relaciones espaciales, trata de la conceptualización de esas relaciones. ¿Qué quiero decir? Que si un niño recorre un espacio físico y queda ahí, todavía no está trabajando los contenidos matemáticos. Yo tengo que de alguna manera hacer que conceptualice lo sucedido. ¿Y qué puede hacer? Lo puede verbalizar y contar, lo puede representar con juguetes, si no lo puede escribir, puede tener juguetes de cotillón o algún objeto para poder representar lo que sucedió, o también lo puede dibujar. Cuando lleva del espacio físico a las representaciones, ahí estamos hablando de una conceptualización de esos aspectos de los contenidos relacionados con el espacio. Entonces, no hay un primero y un después, sino que va a depender del propósito o del objetivo didáctico del docente en ese momento. Otra de las preguntas que siempre aparece es si primero se trabaja con las figuras y luego con los cuerpos geométricos. Sinceramente, no podemos desvincular la figura de los cuerpos geométricos porque precisamente representan sus caras. Ustedes van a ver que yo voy a decir representan, porque aunque tenga un cubo hecho en cartulina, lo estoy representando en cartulina, ¿sí? Los niños lo pueden decir, pero uno como docente tiene que saber que es la representación de esa forma. Muy bien, vamos a la siguiente, filmina. Ahora me detengo en el diseño curricular y vamos a dar respuesta desde el diseño. Hay dos grandes contenidos, uno referido a la parte de espacio y otro referido a la parte de formas geométricas. Pero fíjense cuántas palabras hay ahí. Ahí hay acciones escritas con los verbos, pero también hay otro tipo de nociones. Veamos un poquitito lo que dice ahí. Lo primero que dice es interpretar. Retomo lo que dije recién. O sea que se interpreta es algo que se le da o que se le dice o que se le muestra. Es decir, que generalmente el interpretar es alguna de las actividades que yo puedo en sala de 3 tratar de ir incorporando. ¿Por qué? Porque yo le hago como docente una maqueta y el niño va con el autito e interpreta que tiene que pasar por el árbol, por la iglesia, por el jardín. Lo puede interpretar. En cambio, si es producir, ya lo que tiene que hacer es crearlo por sí mismo o representarlo por sí mismo. Por lo tanto, ahí es donde yo tengo que poder balancear si lo que yo quiero es que interprete, si lo que quiero es que produzca, o si quiero que interprete y produzca. Y ahí aparecen los famosos indicadores de avance.
Es decir, cuáles son las acciones que yo puedo desarmar de este gran contenido para que sean observables y evaluables. Y cuando hablo de evaluables, fíjense que le han nominado como indicadores de avance, porque yo voy a evaluar esos avances, ¿sí? Desde dónde parte cada niño y cómo va avanzando y qué es lo que me lo indica. Si sigo leyendo ese contenido, aparece la palabra posición. Pero también yo quiero hacer una diferencia, no me fui, agarré un muñequito, entre posición y ubicación. Si yo tengo un objeto y digo que está frente a la pantalla de la computadora, lo puedo tener de esta forma, de esta o de esta. Está ubicado frente a la computadora, pero ¿hacia dónde mira este muñequito? Por lo tanto, después lo vamos a ver en un diálogo para compartir, de que no solo me interesa que ubique el objeto, sino que lo posicione. Y ahí entonces es donde aparece, ¿dónde está tal cosa? Está sobre la mesa, pero si es un objeto que su posición hace que sea diferente como está, entonces el dato de la posición es interesante. También hablamos de desplazamientos, pero también hablamos de objetos y personas. Y acá ocurre esto de los niños, que lo vamos a leer en la próxima filmina, pero después, que habla de esto con el sistema de referencia egocéntrico y con los puntos de referencia. Y por último aparece otro verbo, que es el de representar, que lo nombré antes, y que ya sería un indicador de avance donde la trayectoria se acerca hacia ese logro. Digamos que, como dice el diseño, uno parte, pero esa trayectoria se va acercando al logro de algunos de estos contenidos. Si me fijo en el otro, que era sobre los cuerpos y las figuras geométricas, me pide explorar, manipular. Son verbos que a lo mejor uno lo ubica generalmente en el inicio de la clase. Pero la idea no es explorar porque sí o manipular porque sí, sino que lo interesante es que esa docente dé alguna consigna. Acá les dejo estos elementos, fijémonos, qué tienen de parecido, qué tienen de diferente, si tienen líneas, si no tienen líneas, si se apoyan, si no se apoyan. Es decir, que la exploración o la manipulación tiene que tener alguna invitación a que lo hagan. Es lo mismo que si yo le digo a ustedes, investiguen. Bueno, estoy dando un verbo, pero no estoy orientando lo que tengo que hacer. Cuando van explorando, precisamente viene lo que acababa de decir, van reconociendo características de las figuras y de los cuerpos. ¿Y qué van viendo? Las formas, los lados, las caras. Esto lo dice en general, pero en la próxima filmina, si la podemos ver, ahora vamos a ver la próxima filmina, yo organicé, si la podemos ver ampliada, ahí está. Yo organicé exactamente lo que dice el diseño, pero de manera que podamos observar esos indicadores de avance. Fíjense que en el diseño está en forma de columna, al inicio de las experiencias, durante el desarrollo de las experiencias, al finalizar las experiencias, pero yo lo que hice fue a su vez separarlo en lo que tiene que ver con las posiciones de objetos y de personas y lo que tiene que ver con desplazamientos, recorridos y trayectos. ¿Por qué lo hice así?
porque van a ver después al final que hay contenidos que enlazan las dos nociones. Entonces, es una forma de que veamos cuándo son propias de las posiciones, las nociones o las relaciones, cuándo son propias de desplazamientos, trayectos y recorridos, y cuándo puedo que interactúen esas dos. ¿Y por qué están en negrita los verbos? Porque vuelvo nuevamente a lo que dije con el inicio de la charla. Esos verbos son acciones y esas acciones me orientan para la actividad que voy a elegir, que voy a inventar, ¿por qué no? O que voy a modificar. Si yo veo que las trayectorias tienen un inicio en las experiencias, no es que es porque es en la sala de 3, sino que ya da como una secuenciación de esa complejidad que siempre escuchamos sobre las secuencias didácticas. Entonces, si primero quiero identificar cambios, volvemos al verbo identificar. Es decir, tengo que reconocer si hubo cambio. Por ejemplo, como les mostré antes, puedo armar una configuración con muñequitos, chichitos de cotillón, otra con los mismos, pero con que tengan otra ubicación, otra posición, y que se pueda comparar esos cambios. Si lo hago desde la virtualidad, lo puedo hacer con fotografías o con dibujos, pero la idea es, como el famoso juego de los 7 errores, bueno, tratar de ver si cambió la posición, si cambió la ubicación, si está más cerca, si está más lejos, si está adelante, si está detrás, arriba, abajo, entre, y así voy a identificar cambios. La otra dice interpretar mensajes sobre sus relaciones. Como dice interpretar, es porque va a ser pronunciado o producido por otro. Por lo tanto, los niños chicos, si yo les digo ponete el sombrero sobre tu cabeza o arriba de tu cabeza, lo va a poder interpretar. Lo que tal vez no pueda todavía es decir toda esa oración, entonces todavía no va a poder producir. Es interesante que primero escuche frases, escuche, si es en un juego de adivinanza, preguntas, para que después pueda aprender a formularlas. ¿Cuáles son las válidas y cuáles las que todavía no me dan información precisa? Después dice comunicar, que es lo que acababa de decirles. Entonces, identifica, reconoce, digamos, ¿no? Interpreta mensajes que otros le dicen, representados con la oralidad o escritos, y luego comunica. Entonces ahí tenemos 3 grandes grupos que me permiten ver cómo avanza en cada una de ellas. Será interesante, ¿por qué? Porque a lo mejor este niño identifica e interpreta, pero aún no puede comunicar. ¿Eso quiere decir que no sabe nada de relaciones espaciales o que aún le falta avanzar en lo que tiene que ver con comunicación? Si yo sigo, va a decir ampliar sus expresiones verbales. Después lo vamos a ver en un mínimo dialoguito que tengo, cómo la docente interviene para que esa expresión verbal se amplíe. Por otro lado, vamos a ver que hay que identificar desplazamientos. Volvemos a la palabra identificar. Pero primero es con respecto a él mismo, ¿sí? Es decir, que yo voy a decir que corrí la silla delante mío, me subí sobre el banco, me coloqué detrás del bloque. Entonces, está siempre funcionando su sistema de referencia. Si sigo avanzando un poquito más, ya me pide que interprete de nuevo mensajes, pero que ahora estén puntos fijos. Es decir, que yo ahora le voy a colocar determinados puntos de referencia para que pueda
salir de ese sistema egocéntrico y relacionar objetos entre sí o entre otras personas. Cuando uno está trabajando número, la complejización la entiende como que coloco números que las cifras estén invertidas, que tengan más cantidad de cifras, que se amplíe el intervalo numérico. Acá lo que más complejiza los mensajes con puntos de referencia es la cantidad de puntos de referencia. Acá cuanto menos puntos de referencia incluyo, más complicado va a ser la producción o la interpretación de mensajes. Por lo tanto, acá no es que si hay más puntos de referencia es más complicado, sino que es más sencillo. Pensemos si nosotros estamos en el medio del campo y le tenemos que decir a alguien dónde quedamos con el auto. Miramos para un lado, miramos para el otro, vemos un árbol y una luz a lo lejos. Tremendo problema. ¿Cómo se lo decimos? Si en cambio estamos en el centro de una ciudad, seguramente tenemos una avenida, tenemos un negocio, tenemos las vías del tren, y entonces vamos a poder interpretar y producir mensajes, pero con una cantidad de puntos de referencia que van a facilitarlos. Lo mismo con recorridos y trayectos. Todos habremos vivido la necesidad de decirle a otro por celular o por teléfono cómo venir a casa. Y seguramente habrán visto, o lo habrán experimentado, que mientras hablan con el celular o el teléfono, su mano se mueve como si el otro estuviera mirando para qué lado hay que ir. Bueno, ¿a qué recurrimos si no es claro? A una representación. O hacemos un mapa y le sacamos una foto y le enviamos por el celular, o hacemos una captura de pantalla del plano, pero necesitamos de alguna manera un soporte para que el otro me entienda. Y ahora viene lo que yo les decía, que es un contenido, pero que abarca tanto las posiciones como los desplazamientos. Porque dice comunicar posiciones y sus modificaciones a través de los desplazamientos. Fíjense que ahí, de nuevo, tenemos comunicar las posiciones, pero también si yo desplazo esos objetos o esas personas, ¿cómo fueron esos desplazamientos? Sigo avanzando y me piden que exprese con mayor precisión todos estos cambios que estuvimos hablando. Pero fíjense que en el caso de los desplazamientos, recorridos y trayectos, ya me pide que interprete y produzca. Es un escalón más. No solo tiene que interpretar si otro le dice un mensaje, sino que lo tiene que producir. Y por último, el último escalón es la representación. No solo tiene que interpretar algo representado por otro, que puede ser el docente, la familia, un hermano o otro nene de la misma edad, sino que además tiene que poder representar. Y al representar, lo vamos a ver con ejemplos, por eso esta primera parte basamos en lo que dice el diseño y en todo lo que tiene que ver con la elección de actividades, sea en este contexto de virtualidad o sea en un contexto presencial que Dios quiera que sea pronto. Pero en realidad, lo que tiene que ver con todo esto es cómo focalizo lo que quiero ver, lo que quiero observar, lo que quiero analizar y evaluar si verdaderamente hubo un avance. A lo mejor no puede representar gráficos dándole una hoja en blanco. A lo mejor es necesario hacer un marco, un rectángulo, marcar la puerta, marcar la ventana, colocar un armario, en el caso de la salita, el pizarrón, el perchero, una de las mesitas, para que complete. De entrada, yo no puedo decirles que haga la representación de su habitación,
porque si nunca representó del espacio real a la hoja, necesita alguna referencia para poder avanzar. Por lo tanto, un consejo tal vez es cómo hago con la virtualidad si no estoy en la sala. Le pido que represente su habitación. ¿Cuál es la realidad familiar? A lo mejor es más conveniente que represente una plaza, no la plaza, sino una plaza, que represente un barrio, para no herir susceptibilidades en cuanto a estas realidades familiares tan diversas. Pero eso que representa, luego lo van a tener que interpretar sus compañeros. Y está en el docente y en su intervención qué observan, qué le preguntarían, y también tengo una actividad para que ustedes después lo vean mejor. Pasamos a otra filmina. Acá está lo de geometría. Lo de geometría no está tan desmenuzado, pero ahora que estamos tratando de introducirnos dentro de cada contenido, vamos a ver qué pasa por acá. ¿Cómo comenzamos? Identificando la existencia de formas cerradas con diversas características. Y vamos de nuevo. Cuando le digo a los nenes que observen en su casa qué tienen forma de círculo, a qué se parece, tratemos de usar esas palabras. ¿Qué tiene forma parecida? ¿Qué se parece? Porque en realidad no son círculos. Nosotros como docentes utilizamos ese vocabulario. Los chicos pueden decir que es un círculo, pero ¿cómo intervenimos? Intervenimos poniendo en las palabras de ese niño con el vocabulario. Si seguimos avanzando, ese identificar o reconocer es bueno. Voy observando y digo, como dicen los nenes, la puerta es un rectángulo. Muy bien, la puerta tiene forma de rectángulo. La puerta se parece a un rectángulo, pero sí lo puedo hacer tranquilamente desde la virtualidad. O son objetos que los muestran, o son fotos que también hacen que la devolución y el registro reconozca si pudo a su vez identificar esas formas. Y dentro de las formas, yo tengo formas como en el equipo Dienes o las que hago, que generalmente uso un triángulo equilátero. Pero un niño puede encontrar otro tipo de triángulo con otra forma en su casa, ¿sí? ¿Yo quiero que me diga que esto es un triángulo isósceles obtusángulo? No. Pero tal vez que me diga, si lo compara con este, que este tiene un lado más largo que los otros y que tiene dos lados iguales. La idea es que no nos quedemos con una sola forma de triángulo de cuadrilátero, sino que podamos, mediante la observación, comparar las cuestiones que son semejanzas o diferencias. Entonces, si la seño dice o esconde una figura y están adivinando, y los nenes dicen, ¿tiene 4 lados? Sí. ¿Tiene 4 vértices? Sí, pero no le impide a la seño, ustedes disculpen que salgo y vengo, colocar un rombo. Porque cuando compare al rombo con el cuadrado, ¿sí?, va a ver que los dos tienen, vamos para este lado, que los dos tienen 4 lados, pero van a tener que de alguna manera hacerme entender en qué se parecen y en qué se diferencian. Una vez una alumna me dijo, profe, si yo pongo rombo, los nenes no conocen lo que es un rombo. Pero no solo me interesa que el niño me diga lo que es, sino también lo que no es. Y es una forma de clasificar. Si yo elijo una figura y no responde a un cuadrado, y se da cuenta que no es un cuadrado,
está bueno que con las intervenciones pueda verbalizar, poner en palabras aquello que lo diferencia. Y esta alumna se sorprendió porque el niño le dijo, ese es un diamante, natural y fresco como los nenes de jardín. No le importaba a ella que supiera que se llamaba rombo, sino que le interesaban sus características. Entonces, volvemos a la filmina un poquito más grande, la vamos a ver un poquito ampliada para poder seguir leyendo. Fíjense, una vez que identificó, va a explorar y reconocer esto que le decía, semejanzas y diferencias entre cuerpos y figuras geométricas por sus características que identifica a través de las formas. Ahí vuelvo a meterme y abrir. Yo puedo explorar y reconocer semejanzas y diferencias entre cuerpos. Puedo explorar y reconocer semejanzas y diferencias entre figuras. Pero también puedo solo explorar. Y también puedo solo reconocer. Y dentro de esas semejanzas o diferencias van a aparecer vocablos como vértices, y el nene va a decir puntas tal vez. Seño, este cuerpo tiene 8 puntas, y la seño, ¿cómo lo va a cerrar? Supongamos que es Lucas. Lucas dice que ese cuerpo tiene 8 vértices. Es decir, que si uno lo va acostumbrando al vocabulario geométrico, aunque siga diciendo puntas, nosotros debemos de seguir afirmando con el vocabulario. Si sigo en el siguiente, me pide que explore, pero ahora que exprese esas características, que es lo que acababa de decir del vocabulario. Ya no señala nada más, ya no lo pone uno al lado del otro para decir que son iguales, sino que lo tiene que expresar. Fíjense cómo voy secuenciando la complejidad, pero a su vez me va permitiendo abrir para hacer los indicadores de avance. Esta primera parte, que puede parecer extensa, es lo que ahora nos va a dar la base para todos los ejemplos que les traje. Fíjense que abajo escribí trayectorias desde hacia. Y eso es lo que dice el diseño. Pensémoslos de esa manera. Y es tan interesante lo que dice, que es la manera de evaluar formativa. Es decir, desde dónde parto y hacia dónde voy. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora sí, vemos dibujitos. Esta es la otra pregunta que suele hacerse. ¿Hay recursos o materiales didácticos? A mí me gusta quedarme con una de las definiciones, ¿no? Como que recursos hay varios, inclusive el Zoom, el WhatsApp, un mail, una regla, una tiza, una cajita. Recursos hay un montón. Se transforman en didáctico cuando tengo una intención donde lo voy a utilizar como un medio para el aprendizaje. Por eso, yo puedo tener maquetas. Fíjense qué lindas maquetas. Las dos fueron hechas por exalumnas mías del profesorado. Tenemos en la primera la maqueta de una salita. Tenemos en la segunda la maqueta de un barrio. Pero, ¿qué era lo que yo más les decía a mis alumnas? Y también a docentes que capacité. Traten de mantener la escala, no minuciosamente, pero traten de que se haga un auto y un edificio, bueno, que el edificio sea más alto que el auto. Traten de que si hay algunas casas en el barrio o el árbol, mantengan un poco la altura para que ese niño en ese barrio hecho maqueta identifique cosas de su entorno. Lo mismo en la salita. ¿Sí? Fíjense, está sacada de arriba la foto, pero fíjense la minuciosidad para que los niños puedan trabajar. ¿Por qué digo las maquetas? Porque hablamos de representar. Y hay muchos nenes de finalizado 3 o 4 y también 5 que necesitan aún tocar, manipular el objeto, ubicarlo
porque aún no lo pueden representar. Y eso quiere decir entonces, volviendo atrás, que no saben relaciones espaciales. No, le falta un escalón más, le falta avanzar más, pero sí puede en una maqueta ubicarse, mover con el autito los desplazamientos, ver puntos de referencia y establecer relaciones. Vamos a la siguiente. Acá que tengo, otra de las cosas que yo insistía. Fíjense, en el primero, no sé si se observa, es una plaza donde las figuras son figuras recortables. Bueno, acá después les muestro. Y el solo hecho de colocar un broche abajo, sea grande o chico, lo mantiene perpendicular. Entonces no hace falta hacer grandes bases. Ahora que estoy en la imagen se las muestro, ¿sí? Coloco el broche y la ubico y queda perpendicular. Ahora lo pueden ver ahí en la imagen. La ampliamos un poquito y entonces vamos a ver que si yo no quiero pegar, que se caiga, cómo lo guardo, cómo hago que este material me sirva para una próxima vez. Fíjense que es muy sencillo para que ayuden los padres. Tal vez los nenes pueden dibujar o hacer una imagen, pegarlo en un cartón de una caja cualquiera y simplemente con los broches de la ropa los pueden sostener en forma vertical. ¿Para qué la verticalidad? Porque si no, no tengo arriba, no tengo abajo, no tengo delante, no tengo atrás. Es decir, se me achica el campo de las relaciones espaciales. Arriba representa una plaza, que puedo jugar a moverlo, y abajo también hay otros elementos, hechos también por algunas alumnas mías del profesorado, a modo de ejemplo. Es decir, que tengo las maquetas y tengo también este estilo, que es muy sencillo si las familias tienen que ayudar. No hay nada más que agarrar los broches de la ropa, buscar alguna imagen de una revista, pegarla en un cartón y dar riendas a la imaginación de los nenes. Y también se puede fotografiar lo que quedó para que los niños puedan interpretar cómo armó ese compañero la plaza. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá hay laberintos y cuadrículas. Me voy a detener un poquito acá. Nosotros vemos el primer laberinto, que es un laberinto de los tradicionales, pero hay dos puntitos, un puntito rojo y un puntito azul. Vamos a imaginar que no vemos los puntitos, entonces le decimos a los nenes que busquen un camino que me permita entrar y salir. Tampoco dice cuál es la entrada y la salida. No es que me olvidé. Es interesante que ellos también decidan cuál es la entrada y la salida, porque así problematizo el laberinto y cuando tengan que contarle a otro compañero cómo lo pensaron, el otro va a tener que interpretar si colocó la salida en diferente lugar, de qué manera lo pensó su amigo. Pero yo también le puedo decir que no puede pasar ni por el punto azul ni por el punto rojo el camino. Y entonces estoy restringiendo la consigna y le coloco una dificultad más. También le puedo decir qué pared levantarían en el laberinto y trazándolo para que solamente haya un camino posible, o para que haya dos, o para que no haya ninguno. Es decir, que simplemente con el modelo del laberinto yo puedo hacer réplicas de ese laberinto, o copiado por los padres, o impreso de manera sencilla, y puedo que coloquen fotos y que yo después pueda, desde la imagen o desde la pantalla o desde un videíto, poder mostrar cómo se les ocurrió a cada uno. El que sigue es una cuadrícula.
Y esa cuadrícula tiene numeritos. ¿Por qué tiene numeritos? Porque me resultaba poco claro colocar ahí el dibujo, por ejemplo, de una iglesia, de la escuela, del almacén, de un kiosco. ¿Sí? Es como que están los numeritos para que nosotros nos podamos orientar. Si el número 1 es el kiosco y el número 4 es la escuela, yo le puedo decir, perdón, vamos a agregar uno más, y el número 2 es el supermercado, yo le puedo decir, si sale desde el 1, desde el lugar que dijimos, y tiene que ir al 4, pasando por el 2, ¿qué camino puede hacer? Si ahora yo tengo que el número 5 es la casa de un amigo y lo tiene que pasar a buscar, también, ¿qué camino o caminos puede hacer? Y si hace más de uno, ¿cuál es el más corto? ¿Cuál es el más largo? Y si lo quiero complejizar un poquito más y en vez de ir caminando, quiero ir en auto, puedo marcar las manos y contramanos en esas calles y de esa manera va a tener que pensar un poquito más cómo ir. Las otras cuadrículas que están abajo tienen otro tipo de referencia. Dijimos que la primera tenía puntitos en un laberinto, la segunda tenía dibujitos, o sea, si nosotros lo haríamos, yo les recomiendo lo que vimos con los broches, que esa cuadrícula tenga de manera vertical la fachada de una escuela, la fachada de un kiosco, digamos que los ubique a los niños en la tridimensión, en una forma de representarlo simple. Pero también puedo usar cuadrículas, y los puntos de referencia se los marqué en estos 3 ejemplos. O pinto algunos de los cuadros de color, y entonces puedo decir, tenés que subir 2 cuadraditos del azul, tenés que ir del rojo hacia el verde 1, y de esa manera yo puedo trabajar, si lo quiero hacer como un juego, de que en las casas puedan, con cinta de enmascarar, con una tiza o marcando sobre la arena o sobre la tierra una cuadrícula, que se vayan ubicando y moviendo en la cuadrícula. Pero también puedo poner de referencia los bordes para decir hacia dónde me tengo que dirigir. La línea verde de abajo se corrió en el Power. O coloco otro tipo de referencia. En este caso coloqué una carita y una estrella. Vamos a la siguiente, Filmina. Hablábamos de comunicación. Fíjense, del lado izquierdo, una de mis alumnas, para la batalla naval, hizo un soporte que es parecido a un portarretrato, y fíjense que colocó la cuadrícula, un plano vertical, y luego se ve en la parte de atrás un rectángulo que apoya para que quede el soporte. Si lo hago en la virtualidad, la pantalla es la pantalla digital, aunque pueden colocar algo para que no lo vea ningún otro, y ahí están las fichas. Y del lado derecho tienen con los Playmobil y con algunos juguetes de cotillón, la idea de que hay que colocar una pantalla, una división, para que uno emita o comunique un mensaje y el otro lo pueda reproducir. Acá es sencillo, porque si la seño dice el mensaje y los nenes del otro lado, acá hay Playmobil, hay cotillón, pero habría que buscar algunos elementos comunes. A lo mejor tomo una cuchara, tomo una tapita de gaseosa, o sea que yo puedo elegir objetos cotidianos, porque la idea es cómo los ubico, los posiciono. Y en vez de levantar ese biombo que se hace si estamos en la presencialidad, se pueden sacar fotos de cómo quedaron y después analizar qué dijo la seño y cómo lo hicieron los niños. Pasamos a otra. Los cuerpos geométricos, nada más brevemente, porque si no tengo el equipo de cuerpos geométricos, que es la primera imagen,
Fíjense todo lo que hay ahora en Telgopor. Por ahí no puedo tener un prisma de base hexagonal. No importa, pero sí puedo tener distintos tamaños de esferas, de conos, de pirámides, de prismas, cubos y cilindros. O sea que también lo puedo trabajar y son sumamente interesantes precisamente cuando hago sellados. Vamos a la siguiente. ¿Qué tengo acá? Acá tengo encastres. Y para los encastres puedo ir desde la primera a la izquierda, que es una caja pasaformas comercial, a yo armar, que es lo que coloqué a la derecha, en una tapa de una caja común, calados determinadas formas, para que pasen justo o no justo los cuerpos geométricos por esos huecos. Si yo quiero que pasen, es una cuestión. Y si yo quiero que pasen justo, ya estoy elevando la complejidad. Pero si además yo quiero que antes que prueben, anticipen cuál podría pasar, es otra complejidad. Así que ahí vemos las que son compradas. Abajo, al lado del encastre de formas, tenemos una comercial. Arriba a la derecha tenemos la que yo les coloqué como ejemplo, y después hay otra donde tienen el círculo, 2 medios círculos, 3/3 de círculo para encastrar, que se pueden armar tranquilamente con goma eva. Pasamos a la siguiente. ¿Qué tengo acá? A ver si la podemos ampliar. Acá lo que tengo también es, hecho por exalumnas mías del profesorado, unas cajas con un papel de los tipos de plano, y desde atrás, si se puede observar en la que está más alargada, hay una de esas lámparas que uno tiene de escritorio para iluminar y para que se vean las sombras de los cuerpos, cuál es la figura que proyecta, ¿sí? Hay algo muy cómico porque cuando le dijeron a unos niños que dibujen la figura que proyecta, uno de ellos también dibujó el piolín. Obvio, así que cuando uno dice la consigna, dibujen lo que ven, también puede venir la sorpresa de que dibujen el piolín. Vamos a la próxima. Los esqueletos de los cuerpos geométricos. Del lado izquierdo hay una imagen de cuerpos geométricos, pero del lado derecho hay una que sí realizaron nenes de jardín. Y de una tercera sección. La idea es que pueden jugar con el modelado de masa, con sorbetes, con palitos que encuentren en la calle, en su casa. La idea es que puedan armar los esqueletos. El nene va a decir es un cubo y nosotros tendremos que ir afirmando muy bien es el esqueleto del cubo. Son las aristas del cubo y las pelotitas de plastilina o de masa representan los vértices. Siempre tratemos nosotros de colocar el vocabulario correcto, que los chicos aprenden muy rápido. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos, si tengo contornos, ubicar figuras, o si tengo una configuración, representarla y copiarla. Fíjense, traje estos ejemplos porque muchas veces me dicen, si no es conductista, el hecho de que el nene ubique la figura en el contorno. ¿Qué pasa si yo no intervengo y les doy la tarea? Fíjense lo que hablábamos de posición y de ubicación. En la primera sección, muy bien, pusieron el cuadrado, pusieron el triángulo y pusieron el círculo. Lo ubicaron, pero no lo colocaron en la posición correcta. Fíjense lo de la segunda sección. También colocaron los triángulos, pero fíjense que están algunos en una posición diferente. Y lo más
gracioso es lo del cuadrado, porque colocaron un cuadrado, pero no del tamaño que era. Y en la de abajo de la tercera sección, fíjense que aunque tengan que copiar una imagen que está exactamente al lado, todavía puede haber situaciones en donde esa copia no quede igual. Por lo tanto, problematiza la situación actividades de este tipo. Pasamos a la siguiente. En el diseño anterior lo especificaba, pero eso no quiere decir que no haya quedado dentro del currículum del jardín, que es copiar en papel cuadriculado las figuras. Bueno, ahí tienen una parte cuadriculada donde está un cuadrado, un rectángulo y un triángulo rectángulo. Les aconsejo triángulos rectángulos porque dos de las líneas las pueden trazar sobre el cuadriculado y la otra en consecuencia va a ser más fácil, porque si hago un círculo, si hago un trapecio, si hago un rombo, esas líneas pueden no complejizar porque es un problema matemático, sino por una cuestión de psicomotricidad. Y debajo tenemos los tangram. Está el tangram tradicional, que puedo jugar a hacer formas, y aunque parezca que no hacemos geometría, el hecho de buscar una forma que encaje con la otra por la longitud del lado de la figura, también es un problema para poder armarla. Y lo que hice al costado es un tangram cualquiera, porque tangram quiere decir rompecabezas. Así que yo puedo hacer un tangram y diseñarlo, o decirle a los chicos que armen, que corten, que tomen una cartulina, un cartón, un papel de diario, y que corten figuras para ver si sus compañeros pueden armarla. Otra filmina. Acá está el primer registro, que muchas veces añoramos a nuestro querido collage de figuras geométricas. Pero démosle una vuelta de tuerca. Yo puedo colocar una tabla de doble entrada, los más grandecitos, donde coloqué las formas. Puse cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo y manchas de colores. Obviamente la seño va a tener que tener para cada mesa o cada papá va a tener que recortar en sus casas, como dice ahí, 3 cuadrados azules, lo pueden pintar los niños, 2 círculos azules, etcétera, etcétera. Ya no pueden hacer libremente el collage, sino que deben interpretar de esa tabla de doble entrada cuál es la cantidad de figuras que necesitan y de qué color y de qué forma para poder armar su collage. Entonces, cuando comparemos, va a haber algo común. Todos tienen la misma cantidad de cuadrados, la misma cantidad de círculos, la misma cantidad de triángulos rojos, y entonces van a poder observar cómo con los mismos elementos armaron configuraciones diferentes. Lo de abajo son registros, no los voy a leer. Lo más interesante es que el cuerpo esté pegado tridimensionalmente, porque una de las cuestiones que tenemos que ver, así como colocamos el broche para que haya arriba, abajo, delante, detrás, está bueno que el niño no tenga dibujada la pirámide siempre, que en algunos lugares la pirámide, el cilindro, la esfera, esté colocada en esa tabla o cuadro comparativo de manera que se observe la tridimensión. Pasamos a otra. Esto es simplemente lo que veníamos hablando. Hay un montón de recursos, ahí tienen. Cada una va a utilizar el recurso que mejor encuadre con la situación familiar, institucional o regional. Lo importante es que busquemos la creatividad para que eso que estemos haciendo mediante esta ayuda tecnológica también los asombre, también los haga pensar o resolver problemas. Pasamos a la siguiente. Y ahora la siguiente, porque esta es una portada de propuestas de enseñanza.
Muy bien, la vemos un poquito más grande. Acá tienen un recorrido. Ahí tienen una imagen hecha por los niños, o sea que ahora vamos a ver unas producciones. ¿Cómo le dice la seño a esta nena de primera sección, pero de esta época del año? Que dibuje el recorrido del jardín a la casa. Ahí lo dibuja, si ustedes pueden ver en el camino hay unas líneas, está indicando por dónde hay que ir, hay unos perros, gatos, el kiosco, la plaza, el jardín, la casa de ella. ¿Y qué dice la seño? ¿Qué pistas le darías a tu amiga para que vaya a tu casa a jugar cuando sale del jardín? Que la traiga la mamá en el auto mejor, que pare en el semáforo que está en la avenida, que siga por la calle y cuando vea muchos árboles que doble y cerquita está la casa con los gatos. Tengo que decirle que tenga cuidado con los perros. Ah, y que mi casa es amarilla y que tiene muchas flores. Es decir, que no solo produjo ese recorrido, sino que también pudo comunicarlo. Pasamos a la siguiente. Arriba a la derecha hay un esquema en un Zoom que colocaron las maestras también, que articularon sala de 3, 4 y 5, un recorrido tradicional con aros, soga, sillas, los conos, naranja y 3 colchonetas. Lo que les quise traer es cómo representaron esa situación los niños de primera sesión. Lo hicieron en grupo total y están escritas las palabras de lo que ellos interpretaron. Después Joaquín, que es de la segunda sección, ahí tienen una representación individual, no solo lo dibujó, sino que también tuvo en cuenta de pintar en azul sus colchonetas. Seguimos en la próxima filmina. La próxima filmina. A verla, ahí está. Ahí tienen otras representaciones. Vamos a ir un poquito más rápido, Dayana, para que la gente vaya observando las imágenes. Acá tienen una de la granja, donde en el diálogo, después el Power se los puedo hacer llegar. El diálogo tiene que ver con esto que hablábamos, para dónde miraba la vaca. Otra más. Acá tienen una actividad para poder ubicar torres o elementos y que los nenes los coloquen de manera que se vea 1, 2, 3 o 4. Seguimos con otra. Los planos que hablábamos del aula, que los podemos trasladar a un lugar inventado por ellos. Otra más. Acá tienen el plano que hacen los nenes de un jardín, se lo dan a otro jardín y los otros tienen que interpretarlo, o sea, que es lo que hablábamos de hacer planos para que interpreten entre compañeros que quiso dibujar su amigo. Otra más. Cómo se ve una jarra desde distintos lugares. Otra más. Vamos cerrando, pasando las imágenes. Cómo representa una situación en el jardín. Otra más, ya vamos terminando. Sellado. Otra más. Todo esto fue hablado. Cómo visto los cuerpos. Otra más. Sí, vamos rápido en el sentido de que observen cómo puedo copiar lo bidimensional o lo tridimensional. Otra más. La evaluación que habíamos hablado de los índices. Y por último, la última, es lo que quiero leer, que está en un documento y que cierra todo lo que hablé. Es el documento Las formas de enseñar en el jardín. Si podemos pasar al anterior. Con esto cierro. Se deberá ponderar cómo se han ido desarrollando las capacidades, enfocando en los indicadores seleccionados, en torno a los contenidos, qué niños no han podido desarrollar las experiencias,
¿Qué se necesita retomar, profundizar, ampliar? Es importante recorrer el trayecto realizado recuperando la voz de los niños para sostener un trabajo didáctico en torno a la capacidad de aprender a aprender y de comunicación, principalmente en situaciones que habiliten la participación y la inclusión. Ahora sí, muchas gracias. Era mucho tema. Muy extenso, pero estuvo muy interesante. Gracias, Alicia. Tu ponencia fue muy clara. Permanentemente pudiste poner en diálogo el diseño curricular y las prácticas áulicas. Creo que todos nos llevamos un gran recurso para incorporar a la práctica diaria y lograr, bueno, abordar un área que generalmente sigue siendo el cuco a lo largo de toda la trayectoria escolar. Y hoy lograste correr ese velo. Te agradecemos mucho, muchas gracias a todos los presentes por habernos acompañado y nos vemos en la ponencia que viene. Gracias. Bueno, buenas tardes. Digo, buenos días. Gracias, Alicia.